Bendiciones, muchísimas gracias por la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Me gustaría que se presente para los que nos van a escuchar. Amén, buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Mi nombre es el pastor Tommy Joaquín, aquí en Miami, Florida. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, quiero hacerle algunas preguntas que tienen que ver con la actualidad de la iglesia, ¿no? Con los tiempos en los que estamos viviendo, los que vive la humanidad, ¿no? Sabemos que Abraham creyó esperanza contra esperanza, tuvo que ir fabricando la fe, ¿no? Esperanza contra esperanza. ¿Cómo, cómo hace un cristiano, un creyente, hoy, en tiempos tan difíciles como los que vivimos, donde de pronto nos sorprendieron las iglesias cerradas por una pandemia, muertes, enfermedad, malas noticias, muchos que se quedaron sin trabajo? ¿Cómo mantiene la esperanza el creyente en tiempos tan difíciles? Una de las cosas que ayuda al creyente en estos tiempos es refugiarse en la palabra. Jesucristo nos habló de estos tiempos. No nos puede sorprender que las pestes han aumentado. No nos puede sorprender que las guerras han continuado aumentando, porque Cristo habló en Mateo 24 que esto es necesario que acontezca. O sea, no podemos orar para que esto no pase, porque está escrito. Entonces, las frustraciones de muchos de nosotros se debe a que todavía no hemos entendido que Jesús habló de esto. Y la iglesia se acomodó bastante. La iglesia estaba muy tranquila. Yo creo que es el peligro más grande, dormirse espiritualmente. En mi país, yo soy de la República Dominicana, en mi país hay un proverbio que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O sea, estamos hablando de una iglesia que muchas veces no tiene la búsqueda como primordial en nuestras vidas. Como que, ok, yo voy a la iglesia un domingo y me congrego nada más. O sea, no hay algo donde hay una entrega. Exacto. Y por eso que en esta pandemia nos dimos cuenta que había mucha gente que estaban en la iglesia, pero no tenían fundamento. Totalmente, totalmente, Gloria totalmente. a Dios. Entonces, aferrarnos de la palabra, porque sí, como dice usted, pastor, esto no nos puede sorprender, ya estaba escrito. Lo que pasa es que cuesta la aceptación de que yo creo que ninguno pensaba que esto se iba a ver así tan de pronto, ¿no? Sí. Pastor, ¿qué cosas tiene que cambiar hoy la iglesia? ¿Qué cosas son necesarias que cambie hoy la iglesia? ¿Qué cosas debe erradicar la iglesia? ¿Qué transformación necesita la iglesia hoy? Bueno, yo como estoy pastoreando, me estoy dando cuenta de algunas necesidades que hay en las congregaciones. Una de ellas es la falta de oración. Hermano, mire, lo que me están viendo, lo que me van a ver, el motor espiritual de la iglesia es la oración. Jesús habló sobre este principio y decía: velad y orad. Muy importante, Pastor Adriana, que Jesús liga el velar con la oración. ¿Por qué él dice primero velen? Porque el que está velando está mirando. Velar, mirar. Cuando usted ve, usted entonces puede orar con entendimiento. Si usted está velando y ve una serpiente, usted dice: esta serpiente se va ahora en el nombre de Jesús. Pero hay gente orando, pero no está velando. Entonces, yo Totalmente. creo que lo que necesita la iglesia es entrar en un nivel de oración continua hasta que haya un quebrantamiento. Mire, y de manera breve quiero decirle que Satanás tiene sus hijos, así como Dios tiene hijos. Y los hijos de él se entregan. Totalmente, es cierto. Ellos se entregan. Ellos van a los cementerios a hacer sacrificio, a buscarlo. Sí, Entonces, ¿dónde está la iglesia? tal cual, tal cual.
tal cual, Gloria coincido a Dios. totalmente. Además de que se tiene que unir la iglesia, porque hay tanta división en la iglesia, ¿no? Y está enfriada con respecto a la oración. ¿Qué es, Pastor Tommy, un cristiano tibio? De esos que el Señor vomita, de esa iglesia que el Señor vomita. Disculpe que me estaba entrando una llamada. Está bien. ¿Qué es un cristiano tibio? Dice la palabra del Señor que el Señor vomita la iglesia tibia, el cristiano tibio. ¿Qué es un cristiano tibio, pastor? Bueno, para poder describir un cristiano tibio, tendríamos que ver que Jesús, a través de Juan, especifica que hay tres tipos de creyentes. Está el caliente, está el frío y está el tibio. Usted me preguntó por el tibio. Para mí, bíblicamente, el tibio es aquel que peca deliberadamente. O sea, nosotros fallamos, pero apartamos y seguimos caminando, pero el tibio fornica hoy y fornica mañana. Fornica la semana que viene y ya no hay arrepentimiento. Por eso que dice que lo vomitará, debido a que ya no se arrepiente. Ese es el tibio. Ha dejado de buscar la santidad de Dios y se mantiene en la iglesia, pero no tiene una relación con Dios. Se podría hablar casi de una conciencia que se va cauterizando. Exactamente, una conciencia cauterizada que ya no siente el dolor por haber pecado. Por haber fallado. Y mire, pastora Adriana, y lo que me están viendo, si usted está pecando y no siente dolor, hay un problema espiritual que tiene que ser resuelto. Porque tengo que sentir arrepentimiento, me tiene que doler que le hablé mal a mi esposa, porque hay maridos que golpean a sus esposas verbalmente y se sienten normal y son cristianos, y esposas que maltratan a sus maridos y no le duele maltratar a su esposo. Hay un fallo. Totalmente. Lo mismo que un hijo que le falta el respeto a sus padres y no, a ver, está por ahí en la iglesia, pero no siente nada al faltar el respeto. Qué importante eso que está diciendo, pastor, eso de que si no duele, cuando uno le falla a Dios, tiene uno que examinarse, ¿no? ¿Y cómo se vuelve? A ver, si una persona que lo está escuchando ahora dice, si me pasa esto, me pasa que estoy lleno de ira, o me pasa que estoy pecando, pero no siento mi conciencia, no siento que el Espíritu Santo, no siento esa alarma, ¿qué tiene que hacer? Ese cristiano que está tibio, pero que quiere... Bueno, yo creo que tiene solución eso. Y la solución es humillarnos delante de Dios. Hay un texto que dice sobre lo que es cuando uno peca, dice que el que se humilla, el que confiesa su pecado, es la palabra correcta que dice esta versión, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Mire, aquí hay dos cosas importantes. Confesar, que yo le diga a Dios, Señor, yo estoy fallando en esto. Por ejemplo, si se está robando la gallina del vecino, un ejemplo, Señor, yo me estoy robando las gallinas. Eso es confesar. Ahora, eso no es suficiente. Hay que apartarse, que ahí es que está el problema. Dejar de robar la gallina, ese es el tema, es lo que pocos hacen. Pero tengo que apartarme, porque si no me aparto, no alcanzo misericordia. Eso es todo lo que dice el Señor. Si yo lo confieso y me aparto, pero hay muchas cosas que hay personas que lo están haciendo y no se pueden apartar debido a las cadenas tan profundas que tienen. Entonces, si ese es el caso, hay que entrar en ayuno y llorarle a Dios para que te ayude a romper de raíz toda ligadura espiritual. Hay personas que están luchando con ligaduras que vienen del mundo,
Por ejemplo, teniendo sexo anal, personas que vienen y dicen, yo no puedo dejar eso. Yo he estado hablando de ese tema porque hay muchas cosas en las iglesias que no se hablan y están haciendo estrago. Entonces, cuando ellos escuchan hablar de esto, dicen, pues yo estoy fallando. Porque en el mundo yo lo hacía, pero en Cristo yo no puedo estar haciendo cosas ilícitas, fantasías sexuales que tienen gente que llevan años en las iglesias y no han podido liberarse de eso y vuelven otra vez. Mire, pastora, hablar del tema, no sé si puedo hablar un poquitico de eso, porque yo soy de lo que digo que en la Biblia habla del sexo. El sexo lo hizo Dios. Y hablar de fantasías sexuales, en estos días me llamó una señora donde su esposo, oiga bien, le está pidiendo tener intimidad junto a otro hombre en la misma cama. Y, y son una pareja cristiana y el hombre va a la iglesia. Entonces, como esto no se habla, ella me llamó y me dijo, pero yo digo, no te atrevas a tener sexo con un hombre que no es tu marido frente a tu esposo. Porque eso es un abismo llamada pornografía. El hombre ve eso en la porno y quiere hacerlo con su pareja. Amén. Entonces, el que no confiesa eso y se humilla delante de Dios, entonces vive ese abismo. Tal cual, pastor. Y sí, la pornografía crea ligaduras, hay mucha gente. Y usted habló del ayuno, y de clamar, de buscarlo, de ayunar y clamar. ¿Por qué es importante el ayuno, pastor, para unirlo con el clamor, el ayuno, el velar, el clamar, el orar y el ayuno? ¿Por qué es importante? Bueno, cuando hablamos de ayuno, hablamos de un sacrificio que uno lo hace para uno ser quebrantado. El ayuno no es para pedir una casa. Ah, Señor, yo voy a ayunar para que tú me des una casa o me dé un carro. No hay cosa más importante que la casa y es mantener una relación con Dios. Porque yo puedo tener la casa, pero si mi relación con Dios no está bien, no tiene sentido que tenga la casa. O sea, el ayuno es para acercarme a Dios. Amén. Y muy importante hablar del ayuno. Daniel ayunaba, los apóstoles ayunaban, Jesús ayunaba. Hay ejemplos de personas que ayunaban y rompieron cadenas. Pero hay un tipo de ayuno que hay que tener un poquito de cuidado, porque hay un ayuno donde la gente lo llama ayuno, pero muchas veces yo diría que sí, que te estás sacrificando, pero el verdadero ayuno es un ayuno donde tú eliges durar unas horas sin comer alimento. Pero hay personas que viven comiendo sin sal en el día. Por ejemplo, comen muchas cositas en el día entero. Dicen, bueno, como no estoy comiendo carne ni con sal, estoy en ayuno. Para mí eso es, ok, te estás sacrificando un poco, pero el ayuno Es ayuno. es ayuno. Es no tener alimento durante esas horas. Y hay mucha gente que no lo entienden de esa manera, pues viven comiendo en la mañana, se comen un mangú de plátano. No sé si te lo conoce la palabra mangú, pero son los plátanos majados y se llenan. Ya no es ayuno, hacen trampa. Claro, o sea que el ayuno, usted nos deja en claro, pastor, que es a lo que ayuda no es para que Dios quiero tal cosa, no, sino que me ayuda al quebrantamiento, a quebrantarme, para tener una comunión, una intimidad más intensa con el Señor. O sea que está importante que el creyente entienda el propósito del ayuno, que es el de quebrantarnos y de un verdadero sacrificio, no de una mentirita. Bueno, no como esto, pero bueno, me tomo un tecito con galletitas y sigo el día. No, es ayuno, ayuno. Hay algo que a mí realmente me ha sorprendido en toda esta etapa de pandemia. ¿Cómo puede ser que habiendo tanta muerte, por lo menos usted no sabe lo que es ahora en Argentina, pastor? Es terrible la cantidad la tasa de mortalidad a raíz de esta pandemia. Esta segunda ola nos está golpeando con todo. ¿Cómo puede ser que habiendo tanta mala noticia, tanta mortalidad, cómo puede ser que muchos creyentes se volvieron a Egipto? Muchos creyentes se apartaron. A ver, es como que en lugar de aferrarse más a la roca firme que es Jesucristo, se han apartado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué?
Bueno, bíblicamente en el libro de Mateo capítulo 7, Jesús habló una parábola sobre dos casas que fueron edificadas. Eh, Dice que el que oye la palabra de Dios y las hace, Jesús lo comparó a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia, ¿qué es la prudencia? Por ejemplo, personas que ven que viene un ciclón y son prudentes, preparan la casa y dicen, bueno, como viene una tormenta, el prudente compra agua, el prudente almacena alimento, el prudente piensa, el prudente analiza, el prudente no anda a los locos. Entonces, Jesús dice que el que oye la palabra de Dios, la Biblia, las santas escrituras que la tengo aquí delante, y las hace, dos cosas que hace falta, el oír, el oír y hacer. Y muchos la oímos, pero salimos del templo y volvemos otra vez a la misma rutina de pecado. Hacer la palabra de Dios, dijo Jesús, porque lo dijo el maestro, gloria al Señor, el Hijo de Dios, que eso va a permitir que usted y yo podamos tener una casa fundada sobre la roca. Y Jesús habla de unos vientos que atacan a la iglesia que está sobre la roca. O sea, el yo hacer la palabra de Dios no me exonera los problemas. Exacto. Hay gente, no, pero Señor, pues yo estoy haciendo tu voluntad y este problema, claro. El huracán viene igual. Exactamente. Entonces, pero dice la Biblia que vinieron ríos, vinieron vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó. Mire, todo el creyente que en esta pandemia practicaba la palabra de Dios no cayó, porque la Biblia no se equivoca. Todo el creyente que vivía en santidad, que vivía la palabra, que escuchaba el mensaje y lo ponía en práctica, en esta pandemia fueron golpeados, hemos sido golpeados, o nos han movido, porque hay que ser sincero, hay momentos donde la duda te puede llegar, donde el miedo te puede atrapar por un momento, pero estamos aquí en la roca. ¿Qué pasa? Sin embargo, vino el mismo ataque para la persona insensata. Dos tipos de creyentes, el prudente y el insensato. El insensato va a la iglesia, escucha un mensaje que usted tiene que vestirse como cristiano o como cristiano. El insensato dice, no, la ropa yo me la pongo como me dé la voluntad. Yo me puedo vestir como sea. Puedo ir a la playa y ponerme un bikini desnudo y eso no importa. Dios no tiene que ver con eso. Es el cristiano insensato. Se le habla de principio, que yo como cristiano la ropa me identifica. No estamos hablando de religiosidad, estamos hablando de principio. El policía lo identifica la ropa, el médico usted lo va a ver, al menos que sea un médico secreto, en el hospital con una batola blanca, y aunque usted no sepa que ese doctor es un doctor por nombre, por la ropa, usted dice doctor. Es un médico, tal cual. Porque usted le está mirando la batola. Yo le paso con esta camisa amarilla a una gente en el hospital y dice, y este moreno, y este moreno. Pero le paso con la batola blanca y dice, ay, pero ese morenito es doctor. O sea, que aunque, gloria a Dios, que aunque no sepan mi nombre, me va a decir doctor. ¿Por qué? Porque hermano, mire, estamos viviendo unos tiempos que, oiga, yo como cristiano no puedo andar semidesnudo en las calles y a la iglesia. Una persona que va a cantar una ropa tan ceñida al cuerpo que se le marque el cuerpo, tanto hombre como mujer, esto se está perdiendo ya no hay respeto en la casa de Dios. Ahí está, tal cual, tal cual. Entonces, para contestar esa pregunta ya breve, el insensato dice que vinieron vientos y dieron con impetu con aquella casa. Dos ataques iguales, parecidos, con un resultado diferente. Debido a que el insensato, la grande ruina que tuvo, se debió a no poner en práctica lo que dice la Biblia. Exactamente, así que
Y para los creyentes que nos están escuchando, no solo es oír la palabra, sino practicarla, ponerla en práctica y no dejarla ahí en la iglesia, porque parece como que algunos creyentes se van y le dicen a la presencia de Dios, chau, hasta la semana que viene. Se dejan la presencia de Dios. Pastor, ¿cuál es el peor enemigo de la iglesia? Bueno, hablando del enemigo, Jesús habló de uno principal. Satanás es el máster, diríamos, el jefe. De los enemigos, sí. El enemigo principal que quiere acabar con nosotros es el diablo. Por eso que dice el apóstol Pablo que no podemos ignorar sus maquinaciones para que él no gane ventaja. Y esa palabra del apóstol Pablo viene de una situación de perdón. Si usted la lee bien en el contexto, la falta de perdón hace que el diablo nos gane la batalla. Sí. Y hay muchas personas que en esa área estamos débiles. Hemos sido heridos en una congregación, heridos por un pastor, heridos por un hermano, y hemos estado ignorando que esa situación de tristeza y de amargura y de odio hace que mi peor enemigo me gane la batalla. Entonces, yo aprovecho para decirle a personas que fueron maltratadas por sus padres o por un familiar, o fueron calumniados, fueron señalados, a que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que él está tratando de ver si yo guardo esa situación en mi corazón para que mi vida espiritual se destruya. Así que esa ofensa para que exacto, el perdón. Y el perdón, sí. ¿Cómo se elabora? Porque, pastor, no nos sale naturalmente. Bueno, el perdón es algo espiritual. Por eso que para perdonar hay que estar en el espíritu. Mire, y hay gente que piensan que uno no tiene sentimientos. Tenemos sentimientos, pero como estamos en el espíritu, perdonamos. Y si hay que darle un McDonald's al que me dio un tablazo en la espalda, yo voy y le compro el McDonald's. Pero soy en el espíritu. En la carne le mando una pedrada atrás. Es cierto, es. ¿Me entiendes? El perdonar es espiritual. Y si estoy en la carne, porque estamos hablando de los enemigos de la iglesia, y hablar de la carne, estuve analizando ese tema. La Biblia habla de los deseos de la carne, los deseos de la carne. ¿Cuál es el deseo de la carne? Que yo no perdone. Que mantenga la ofensa, que me mantenga ofendido, tal cual. Que siga resentido, el resentimiento que es un veneno. Exactamente. Por ejemplo, en el matrimonio. En el matrimonio se dan situaciones de pareja cristiana y líderes que predicamos que tenemos situaciones que no hemos perdonado a nuestra pareja. Y vamos al templo, cantamos y todo, pero oiga, eso es un peligro. Porque dice la Biblia que si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, sí me acuerdo, pero hay gente como que no tiene memoria, como que nunca se acuerda. Sí, como que ahí la memoria no le trabaja, porque dice que si yo me acuerdo, pero hay gente que ahí nunca recuerdan que tienen una situación con su esposa o con su amigo o con su hermano. Dice que deje mi ofrenda y que vaya y me reconcilie. No que yo tengo algo contra él contra mí. O sea, él me está haciendo la guerra a mí y a mí me toca ir a pedirle perdón a esa persona. Está difícil esa situación. Está difícil. Pero en el espíritu se logra. Se logra en el espíritu. Y le voy a decir algo, si la persona no está cerca, si usted está en África y yo estoy en República Dominicana, existen métodos ya que nos ayudan a comunicarnos. Mándele un WhatsApp antes de llegar a la ofrenda y dígale, fulano, yo te pido que me perdone. No, porque usted no va a poder coger un avión del culto para ir de Argentina y tirarse para Miami. Y quedaron, ya me perdón al pastor Tommy, va a coger un avión. No, usted manda un texto, pastor. Yo siento como que tengo que pedirle perdón y luego usted da su ofrenda. O sea que ya no hay excusas, por más que esté lejos, tenemos el WhatsApp, tenemos las redes, tenemos todo para... Pastor, es algo que yo estoy notando y que no tengo dudas de que usted también lo debe estar notando. Pero igual se lo voy a preguntar, por ahí usted tiene otra apreciación.
¿Hay soberbia en los púlpitos? ¿Hay estrellato en la adoración? ¿Qué pregunta que le hice? Bueno, una de las cosas que muchas veces el creyente no puede superar es el orgullo y la soberbia. Y lo vemos, personas que cuando predican dicen, yo soy el que mejor predico. Y se le nota mientras están en el púlpito que ellos quieren que lo vean. Y yo le voy a decir algo, este mensaje yo siempre lo digo. La Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero mira al altivo de lejos. Se aleja. O sea, está diciendo que atiende al humilde. Y yo no sé si usted tiene hijos, pero los que tienen hijos, cuando atienden al hijo, le dan comida, le dan ropa, eso atenderlo, le dan cobertura, le dan escuela. O sea, al humilde Dios le da ropa, Dios lo cuida, lo bendice. Es proveedor del humilde. Gloria a Dios. Si yo quiero que Dios me cuide, soy altivo, I'm sorry. Dios no me va a atender porque que a Dios no le gusta la soberbia. Y ese problema hay que resolverlo porque los soberbios, el Espíritu de Dios lo va a soltar porque eso no se aguanta. Yo estoy viendo una tendencia en siervos de Dios de renombre, muy conocidos, a estar grabando en YouTube cómo derrumbar a otros siervos. Y me sorprende, porque son hombres de renombre, de muchos años, de mucho ministerio, y que ahora, o sea, se dedican a subir a YouTube cómo derrumbar a otros siervos. Es como que no termino de sorprenderme, ¿no? Y está el espíritu de Leviatán, el espíritu del orgullo, lamentablemente tocando a muchos siervos de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar mucho, caminar en humildad, para que Dios no se nos aleje. Y mire, pastora, hablando de ministerio, una de las cosas que está haciendo un daño enorme es el cobrar por una actividad. Hay gente que por esta conferencia no se la dan gratis porque ellos dicen, no, hay que darme unos. Es increíble cómo se ha convertido en un comercio. Yo le pido a Dios que a nosotros nos guarde. Yo le di esta conferencia porque el Espíritu de Dios lo puso en mi corazón y nunca le hablé de ofrenda ni nada porque el evangelio tiene que ser predicado. Hay gente que va a recibir liberación hoy, pero el altivo, el orgulloso, ay Dios mío, usted no lo va a ver aquí. Yo sé que hay gente que va a ver en esta programación. Deje de estar comercializando con la palabra. Dios va a tocar a la gente que tiene que tocar para darle la bendición, porque Dios es justo y predique por amor, prediquemos por amor. Tal cual, tal cual, tal cual. Totalmente de acuerdo. Y le hablé con respecto a la adoración. ¿Usted nota que los adoradores hicieron estrellas de Hollywood? ¿Qué pasa con la adoración? Algo tan sublime, ¿qué pasa con la adoración? A ver, usted me dice personas que no irían sin dinero de por medio a predicar a ningún lado, pero hay adoradores que, a ver, yo predico en una pequeña iglesia, no, yo sé que si yo llamo a uno de esos adoradores estrellas, a ver, de onda, venís un día a adorar a mi iglesia, me va a decir, no, me va a alargar un precio, ¿qué pasa con la adoración? ¿Qué se está pervirtiendo la adoración? ¿Satanás se está metiendo en la adoración? Yo tengo un caso de una persona, que invitó a una muchacha que adora. El esposo es su secretario y cuando el esposo recibe la llamada, él mira la agenda y le dice, ok, están disponibles los días. Si son 2 canciones, son tanto. Si son 3 canciones, son tanto. O sea, qué doloroso que se escucha. la adoradora
ella cobra por canciones. Si va a cantar 3 y usted le pide que cante una más, le dice, acuérdese que el contrato son 3. O sea, ya es hasta por contrato, le mandan un correo electrónico donde lo hacen firmar a usted para también demandarle en cualquier momento que pase una situación que a veces le puede pasar a uno. Posiblemente uno tenía un presupuesto y no llegó, pero hay un papel firmado. Es dolorosísimo escuchar eso. Yo personalmente, mi esposa iba para un concierto, mi señora esposa, y yo le dije a ella, están cobrando tanto de entrada. Mi problema no es pagar la entrada, mi problema es para qué es ese propósito de ese dinero. Porque si la pastora hace una actividad, la pastora que está aquí frente a mí, el nombre se me olvida, Adriana, ¿no? Sí. Discúlpeme, pastora Adriana. La pastora Adriana hace una actividad. Bueno, vamos a agarrar este dinero, parte de esto para los niños huérfanos. Yo voy a pagar hasta doble entrada para ir a ese lugar y apoyar una actividad justa. Mi esposa me abrió los ojos y me dijo, yo no sé para qué es ese dinero. Yo le dije, pues yo no voy a ir a apoyar algo que yo no sé para dónde va todo ese dinero. Mucha plata, porque ese lugar se llenó, pero yo no voy a colaborar. Entonces los adoradores, los verdaderos adoradores, yo entiendo que el ministerio se le tiene que dar una ofrenda, Por yo entiendo supuesto, que se le eso tiene nadie que lo pone en ayudar, duda. pero yo llevo más de 20 años predicando este evangelio y Dios a mí no me ha faltado. Hay gente que Dios la llama, le dice, mándale tanto al pastor, sin yo decirle nada. Entonces, las almas se están perdiendo. Yo le voy a hacer una pregunta, Adriana. Disculpe que ahora yo le hago una pregunta. Si hay un congreso y la entrada son $200, pero hay una persona que se quiere quitar la vida y no tiene ni $10 porque se quiere quitar la vida porque no tiene dinero y el congreso cuesta 200 la entrada. ¿Qué pasaría si esa persona pasa por ese templo y no entra porque no tiene los $200? ¿Qué usted puede decirme sobre eso? Dios siempre pone las personas con recursos y es un proveedor. No se puede dejar afuera una persona, sí, pero pasa lamentablemente, pasa. Pero eso significa que hay frialdad en el creyente. Y ahí tendríamos que examinarnos si realmente somos personas que estamos en Cristo. Si no hay pasión por las almas, ya habría que examinarse, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí particularmente me duelen, ¿no? Ver que la adoración, sí, suenan espléndido, las voces son maravillosas, los músicos increíbles, pero yo hace un par de años, en el verano, tengo una casita muy pequeñita frente al mar, y me invitaron de una iglesia muy humilde, y cuando fui había un señor mayor con un equipo que apenas sí sonaba, y con el micrófono que lo tenía que andar golpeando pero terminé llorando con la adoración de ese hombre. Era una adoración tan sencilla y tan humilde que me quebrantó. Que era en espíritu y verdad. No se trata de... Y yo creo que corremos riesgos en perder eso, porque la adoración es sublime, es esencial, pero estamos confundiendo todo. Gloria a Dios si la adoración suena magnífica, si hay muchos músicos, si el Señor nos procura, pero que no se pierda eso, que no se transforme, porque eso es muy triste, ¿no? Que todo sea... es como contratar a un artista, y eso es lo que yo no entiendo, lo que no me entra en la cabeza. Tenemos que recabar mucho y orar mucho por la humildad. Todos quieren unción, pastor. Muchos envidian la unción, y usted sabe que es así. Ahora, ¿cuál es el precio de la unción? Porque unción quieren todos. Bueno, una de las cosas que muchas personas no hemos entendido que
el buscar la unción para competir con un ministro es un error fatal. Porque el Espíritu Santo conoce las intenciones del corazón. Si yo digo, bueno, yo quiero más fama que la pastora Adriana, yo me voy a meter para ver si crezco más que ella. No va a querer más fama que yo, soy pequeñita en esto. No, pero un ejemplo, yo tampoco, yo tampoco tengo fama, pero un ejemplo donde las personas muchas veces están buscando la opción, no para ser de bendición, sino para competir con compañeros que están en el ministerio. Y yo creo, hermana, y lo que me están viendo, que la unción real viene por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se derramará sobre mi vida si tengo un corazón pervertido. Hay personas que lo que tienen es ruido, gritan, hablan lengua. Eso no es unción. Porque si las lenguas y los gritos fueran unción, pues vamos a gritar todo el mundo. Yo voy a tener un grito. Estaríamos todo ungido entonces. Sí. Porque hay gente que cuando usted lo ve dice, porque hablan en lengua, usted cree que tiene unción, porque la gente que cree que hablar en lengua es unción. Donde las lenguas hasta se las están dando a personas en escuela para que se la aprendan. Enseñan hasta hablar en lengua. Aquí hay una iglesia que hay una joven. No lo puedo creer eso. Cuénteme. Aquí hay una iglesia que hay una joven que era de esa iglesia y me dijo, Tommy, fui a un lugar donde ponían a las personas a aprender a hablar en lengua. Y dice que la que lo estaba guiando decía, empiecen a hacer y la gente empezaba y decían, ya tú estás hablando en lengua. Oiga bien, la malicia diabólica que existe en condiciones oscuras, porque están oscuras. Entonces, para mí, pastora Adriana, y los que me están escuchando, la unción es como un conjunto. Es como, yo no sé si, cómo le llaman en Argentina, pero el pastel. ¿Sabe lo que es un pastel? Cuando hay una boda que hacen Sí, una torta de boda, sí. Una torta, nosotros le llamamos bizcocho, por esa palabra es mal dicho en otros países. Y pues déjame decirle pastel, porque no sé si en Argentina lo entiende. Sí. Bueno, pues ese pastel usted lo ve muy hermoso, pero tiene huevo, tiene harina, tiene azúcar, un montón de cosas, ¿sí? O sea, si usted no une esos condimentos, no tiene el bizcocho. Entonces la unción es así. O sea, tengo que tener la palabra, tengo que tener oración, tengo que tener el Espíritu Santo, tengo que ser humilde. O sea, todas esas cosas se juntan y entonces dan la unción verdadera. Gloria a Dios, gloria a Dios. La importancia de no envidiar el ministerio de otros. Sí, muy importante. Muy importante. ¿Qué opina, pastor, del Evangelio de la Prosperidad? Bueno, debido a que se ha malinterpretado mucho el tema de la prosperidad, muchas personas le temen a ese mensaje porque se ha malinterpretado. Yo creo fielmente que Dios a algunas personas la va a prosperar, no a todos, porque hay personas que si Dios lo prospera, lo pierde como hijo. Tal cual. Sin embargo, hay muchas personas que después que Dios la prosperó, lo perdió. Porque Dios bendice. Hay algo que se llama la siembra y la cosecha. Si yo estoy comportándome bien y estoy haciendo las cosas de Dios, Dios a mí me va a bendecir, porque él lo dice en su palabra. Es una ley del reino de los cielos, claro, la ley de la siembra. Es una ley. Ahora, ¿qué pasa con lo que es el mensaje de la prosperidad? Este mensaje vende el milagro. Este mensaje vende el ministerio. Entonces, cuando ya se va a lo que es una venta, ahí entra el evangelio falso que se está predicando. Por ejemplo, aquí hubo una persona que predicó en una iglesia aquí en Miami
y decía que un pastor que no tenga dinero no puede hablar de prosperidad, que si está pobre, no me venga a hablar de que Dios prospera. Oiga bien, está hablando de que yo, Tommy, como no tengo millones de dólares en el bolsillo, yo no puedo hablar de que Dios bendice. O sea, ellos comparan la prosperidad con lo material. Sin embargo, hay una prosperidad espiritual que es la más importante. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al fin pierde el alma? ¿Usted sabe lo que yo ganarme el mundo para perder el alma? Yo prefiero perder el mundo y ganar mi alma. Porque usted sabe algo, pastora, y lo que me están viendo, las cajas funerales no vienen con bolsillo. Usted no va a ver una caja de un difunto que le pone en bolsillo. Los faraones egipcios se enterraban con todo, hasta con los sirvientes, pero nada podían pasar para el otro lado, nada se puede pasar, ni una moneda, nada. Nada traemos en material ni nada nos llevamos, eso es algo que, pero sin embargo hay muchos que todavía le sirven al dios Mamón, pero es cierto que Dios al ser proveedor, por supuesto que es un Dios de prosperidad, pero como dice usted, la prosperidad espiritual, y Él provee a sus hijos de acuerdo a sus necesidades. Dios nunca nos va a dejar de proveer, en eso estoy de acuerdo. Pastor, hay mucha gente que está con mucho miedo, el escuchar, por lo menos en los noticieros de Argentina, es muerte, 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 nos pasan los casos de muerte. ¿Dónde va el creyente cuando se muere? ¿Qué pasa con el creyente cuando se muere? Bueno, hablar de la muerte es hablar de un tema que no trae mucho gozo. La muerte, pues, pero es real. Cambia las caras y la pones triste. Hay gente que van por un cementerio y miran por otro lado y dicen, no, no, eso no es conmigo. Y hasta reprenden el cementerio. Sí. Pero yo he estado estudiando el tema de la muerte. ¿Qué pasa con este tema? Jesús pasó por esta situación y él es un ejemplo de que lo que él vivió, si yo tengo a Cristo también me va a pasar a mí. ¿Qué vivió él? Vivió la muerte, pero el Espíritu Santo lo resucitó. Esta resurrección de Jesús es como, ¿cómo le llamaríamos? Es como la guía de que a usted y a mí el Espíritu Santo también nos resucitará. Amén. En el día postrero. Tenerle miedo a la muerte es no saber para dónde voy. Cuando el creyente se muere, se está mudando a un lugar de reposo, a esperar que suene la trompeta. Entiendo que algunos me dicen, bueno, Tommy, tengo hijos, ¿con quién se quedan? Digo, pero Dios sabe que tú tienes hijos, pero te vas a ir aunque tenga hijos. Me voy a ir aunque tenga nietos. Me voy como quiera, está establecido que me voy. Yo pregunto a la audiencia que me va a ver y que va a escuchar este mensaje. ¿El yo tenerle miedo a la muerte va a evitar que yo me muera? No. ¿Por qué tenerle temor a algo que me va a pasar obligatoriamente? Si Cristo no viene, yo me tengo que ir. A los que le tienen miedo a la muerte son cristianos, vaya la palabra de Dios para que usted vea que la muerte en Cristo es ganancia. Pero hay gente que no quiere ganar eso. Hay gente que dice, yo prefiero perder. Pero la Biblia dice que si yo muero en Cristo, yo estoy ganando. Pero ahí hay gente que son perdedores, que no quieren morir. Entonces yo les recomiendo que usted viva una vida de paz, porque como quiera nos van a mandar a buscar y que no le tengan miedo a algo que le va a pasar. Sin embargo, se murieron mucha gente y gente dice, no, se murió porque no se ponía la mascarilla. No, se murió porque le llegó el día. La gente está establecida. Mire, el que se fue en esta pandemia ya estaba escrito que se iba a ir. Hay algunos que son negligentes, que se van antes de tiempo por negligencia, entendemos. Pero hay algo que se llama mi tiempo de irme, que yo no sé si es
el año que viene, 100, 40, 70 años, 100 o 10, yo no sé cuándo, pero yo sé que un día yo tengo que irme de aquí. Tal cual. Ni un pajarillo cae de tierra, ¿no es cierto? Sin que el Señor lo sepa. Así que, ¿qué es la liberación? Bueno, la liberación, bueno, existen ciertos tipos de liberación. Hay una liberación física, que es cuando alguien está en una cárcel o algo y lo sacan de la cárcel, está libre. Pero hay una liberación espiritual, que hay muchas personas que están caminando, pero están atados. Sin embargo, en las iglesias no se está practicando la liberación y hay muchos creyentes que estamos atados con la Biblia en las manos. O sea, tengo la Biblia, pero sigo atado. Entonces, la liberación es cuando el Espíritu Santo transforma el corazón del creyente. Ahí es que viene la real liberación, en la transformación del corazón. Si yo brinco mucho en un culto y me emociono, wow, me llenó la palabra, pero mi corazón no ha sido transformado, volveré otra vez. Porque eso es lo que pasa. Hay gente que están liberados momentáneamente porque se emocionaron, pero esa fornicación sigue ahí, ese adulterio sigue ahí, esa lascivia sigue ahí, esa envidia sigue ahí. Entonces, ¿qué yo necesito? Cuando hay un problema de salud, ¿a dónde yo voy? Yo no voy a un mecánico de carro. Si es un problema de salud física, yo no, un ejemplo, si la pastora es ingeniera de aviones, en mecánica de avión, y yo le digo, pastora, mire, me duele la cabeza, ella me va a decir, pero tráeme un avión, porque yo no veo con cabeza, yo no veo con cuerpo. Entonces hay gente que para ser liberado van donde un brujo. ¿Y usted cree que un brujo puede usted liberar? Está yendo donde la persona incorrecta y prenden velones, se compran un elefante, se compran un muñeco, le prenden 15 velas, se apagan la vela, vuelven, compran un tipo de velón otra vez que dure más y siguen atados porque está yendo donde la persona incorrecta. ¿A dónde tengo que ir para ser liberado? A Jesús. Jesús es el que nos liberta. Él es el que tiene el poder para hacerte libre. No sé qué atadura tienes, pero hoy si le pides a Jesús, Él hará un milagro. Por eso fue que Bartimeo, cuando escuchó hablar de Él, dijo, este es el momento para yo ser libre, para yo ser sano. Y comenzó a dar voces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso está en Marcos 10:46. Y Jesús se detuvo por el clamor de alguien que lo llamaba insistentemente. Si Él no te ha respondido hoy, llámalo mañana. Si Jesús no te responde mañana, llámalo pasado mañana. La importancia de resistir, de persistir, te dará la victoria. Amén. A mí me gusta mucho el pasaje de la mujer del flujo hemorrágico, ¿no? Que se abre paso entre la multitud. Ella buscaba tocar el manto de Jesús. Y sí, tenemos que ser insistentes y persistentes. Amén. Eso es el tema. Lo triste de todo esto es que a veces nos encontramos con personas que uno le habla de Jesús, yo hablo de gente del mundo, ¿no? Que uno quiere salvar sus almas, pero prefieren, como usted dice, creer en un velón, en una ceremonia, en un sacrificio de animales, en el brujo, antes que uno le nombra a Jesús y están completamente entenebrecidos. Antes de pedirle que ore por nosotros, ¿qué debe hacer la iglesia, Pastor Tommy, ante el avance así despiadado, explosivo y con una increíble velocidad de avance de la corrupción, la perversión, leyes de muerte, eutanasia, aborto, los grupos LGTBQ, las familias que se están destruyendo porque los chicos se van a criar viendo mamá y mamá, papá y papá? ¿Qué debe hacer la iglesia ante esta explosión de corrupción que pasa a ser la normalidad social?
Sí, nosotros tenemos que entender que la iglesia va a ser perseguida de una manera muy fuerte. Ya tenemos Aborrecidos, sí. preparándonos, sí, porque Jesús lo habló. Yeah. Jesús dijo, si fueras del mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como ustedes no son del mundo, el mundo no te puede recibir. Nosotros no podemos trabajar para caerle bien al mundo, porque que no se puede. Porque que el mundo tiene que aborrecerme, porque yo soy luz y el mundo es tiniebla. Es como por un ejemplo, ya para concluir con este punto. Si yo voy a China y me meto en un tren, los chinos me van a estar mirando raro y oye, porque yo no soy chino. Y van a decir, este hombre no es de nosotros. Y quizás ni me traten y un poco asustado porque yo no tengo los ojitos chiquiticos, el pelo bueno, ni tengo el idioma. Ahora llega un chino y tú ves que de una vez este es mío. Entonces, yo como cristiano llego a donde está la tiniebla y no me van a recibir, hermano. Entonces hay gente preocupada porque que, no, hermano, usted va a tener que aceptar este rechazo porque que a Cristo lo rechazaron, que fue la fuente, el árbol verde, que harán de las ramas secas. Entonces, ¿cuál es la postura del creyente frente a estas depravaciones que hay a nivel mundial? Seguir creyendo en Cristo, seguir obedeciendo la palabra, estar dispuesto a dar la vida por el evangelio, porque tarde o temprano a mí me van a perseguir por predicar un evangelio en contra de los homosexuales. Y yo no voy a dejar de predicarlo porque que la Biblia lo dice y quizás me metan hasta preso, pero la Biblia dice que el que pierda su vida por causa de Jesús la hallará. O sea, tengo una esperanza. El que la pierda por causa de Jesús, no por estar en un bochinche, en un chisme por ahí, metiéndose en lo que no debe meterse. Si yo perdí la vida por estar haciendo lo que no tengo que hacer, yo no la voy a encontrar. Sí, porque no, pues si pierdo la vida, no, espérate, por causa del evangelio. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué dice el pastor? Aquel que guarda su vida, la perderá. Eso yo lo prediqué y mucha gente me dijeron que qué pasa con ese mensaje, que cómo yo puedo adaptar ese mensaje a mi vida. Guardar mi vida significa no aceptar el riesgo de que me maten por causa del evangelio, sino apartarme porque veo que me van a matar o porque veo que van a pasar una circunstancia hacia mi vida. Me guardo. Eso hará que yo pierda mi alma. Como mucha gente que dejaron de predicar por el COVID, prefirieron que la gente se pierda. Es una locura. Yo nunca pude dejar de predicar el evangelio. Me metía donde sea y Dios me cubrió. Sí respetamos las leyes, pero había leyes que eran solamente con la iglesia. Y los supermercados no tenían gente. Acá pasa igual. Los supermercados tenían gente porque hay que alimentarse, pero ellos no saben que hay que alimentar el alma. Porque que tú alimentas el cuerpo y el alma. Por eso que se estaban quitando la vida a la gente, porque estaban alimentando el cuerpo y el alma vacía. Vamos a abrir las iglesias para que usted vea cómo van a haber gente siendo sanada del alma, pero no, cerraron las iglesias. Porque eso es algo diabólico, es un sistema satánico, pero seguimos y creyendo, pastora. Una oración le pido para finalizar, por favor. Amén. Vamos a orar y le voy a leer un texto antes de orar, un solo texto. Está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y de manera breve quiero darle las gracias. Me ha dado el privilegio de estar hablando esta palabra del Señor con usted y le saludamos a la iglesia. El privilegio es nuestro, pastor. Le agradecemos mucho su tiempo. La gloria del Señor. Juan 16:33 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estamos peleando con un mundo vencido. Cristo lo venció.
confiemos. Pastora, sigamos confiando. Iglesia que me escucha, confía. Amigo no creyente, vuélvete a Cristo y confía en Cristo. Que la fe te hará vivir una vida tranquila aún teniendo dificultades. La fe en Cristo, confía. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este momento. Gracias por haberme permitido estar en este canal hablando de tu palabra junto a una hermana que, aunque no la conozco personalmente, en el espíritu ya nos hemos unido. Y yo te pido en este momento por las personas que estarán viendo este video, aquellos que están enfermos del alma, aquellos que están enfermos emocionalmente, mentalmente, yo te ruego que tú les sanes. Que cuando esa mujer escuche esta oración, este hombre que está pasando una depresión, sea restaurado, sea liberado, sea transformado en el nombre de Jesús. Padre, te pido por la pastora, recibe fortaleza, guerrera de Jehová. Recibe la unción que tú necesitas para combatir este principado que se está oponiendo al crecimiento de la iglesia. En el nombre de Jesús. Ahora, por la palabra, que el Espíritu Santo abra puerta, abra camino. Espíritu Santo, te ruego que nos ayude a seguir caminando. Te pedimos cobertura espiritual y que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga mucho, que bendiga a su familia, que bendiga su ministerio, y Dios quiera que nos volvamos a encontrar, ¿sí? Que Dios lo guarde. Quizás sea personalmente que mi esposa y yo vayamos a Argentina. Estuve en Chile, pero no pude zarpar a Argentina. Sí, estuve en Chile, pero esta vez vamos a ver si zarpamos a Argentina y llevamos un evangelio de poder allá en el nombre de Jesús. Lo esperamos entonces. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén.